hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para mí poder estar aquí juntamente con ustedes en esta noche para compartir la hermosa palabra del Señor. Le hablamos de la iglesia, el Templo Pentecostal Asamblea de Dios, ubicada en Ato, Texas, Bayamón. Reciban un fuerte abrazo y saludo de nuestros pastores, el reverendo Elías Torres y su amada esposa, la hermana Melissa Vélez. Para comenzar, me gustaría hacer una oración para presentarnos ante el Señor y presentarle esta palabra que vamos a compartir. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Sabes cada necesidad en este momento. Te pedimos, Dios amado, que tú cubras cada una de nuestras necesidades y que esta palabra, Señor, redarguya cada uno de nuestros corazones. Prepáranos, Señor, para escucharla, Señor, y que podamos, Dios amado, ponerla en práctica en nuestras vidas. Todo lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y les invito, hermanos, que si tienen sus Biblias, busquemos en la palabra en el libro de Efesios capítulo 4 y vamos a hacer lectura de los versículos 32 y capítulo 5 versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en esta noche el tema que vamos a estar hablando es preparaos pues para el encuentro con el Maestro. Y la palabra preparaos requiere que tengamos en cuenta unos detalles que debemos tener listos para aquel gran momento cuando todos tengamos que ir ante la presencia del Señor. Y si nos preguntamos por qué debemos prepararnos, es porque debemos reconocer que desde un comienzo, cuando Dios hizo su creación, hizo al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y ellos en desobediencia cometieron el pecado de comer del fruto del árbol de la ciencia y del mal. Pero sabemos, hermanos, que aún en ese momento de causa del pecado, Dios el Padre, Él ha tenido misericordia porque conociendo la naturaleza de pecado que tiene el hombre, ha dado a su Hijo Jesús para que fuera a la cruz del Calvario a morir por nosotros, porque hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesucristo. Sabemos también que en el libro de Isaías, si vamos y leemos Isaías 43:10, también sabemos que la salvación viene solo por Dios, que es Jehová. Y leo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y seguimos leyendo. Leemos en el 43:11. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Así que sabiendo que solo por medio de Jehová obtenemos esa salvación, Jehová dio el Cordero, que es perfecto, sin mancha, sin pecado, y es su mismo Hijo Jesucristo, quien fue dado para que nosotros hoy podamos gozar de esa salvación. Por eso es necesario, hermanos, que estemos preparados para ese gran momento del encuentro con el Maestro. Ahora bien, si es Jesús el camino, porque Él es la verdad, Él es la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él.
debemos nosotros reconocer que Él es el único que puede llevarnos a una vida eterna en el cielo, junto, ¿verdad?, con Jesucristo y el Padre. Amén. Y ahora me gustaría compartir con ustedes parte, ¿verdad?, de cómo Jesús nos enseña a nosotros cómo debe ser nuestro comportar como cristianos y cómo debe ser nuestra vida diaria para que seamos agradables al Señor y estemos preparados para ese gran momento. Así es que volvemos y leemos Efesios 4:32 y nos dice: antes, sed benignos unos con otros. Y ser benignos significa que sepamos hacer el bien a otras personas, no importando la condición de esas otras personas, sino más bien que nosotros podamos demostrar el amor de Dios y la misericordia en la forma como tratamos a esas demás personas. El mejor ejemplo de un ser benigno es Jesucristo. Vemos cómo el Señor nos enseña que Él hacía bien a todo aquel que se acercaba a Él. Aún a los niños no les echaba fuera. Venían los enfermos y Él les sanaba. Cuando la mujer del flujo de sangre se acercó al Maestro, tocó el borde de su manto. Y aún siendo una mujer que quizás en su condición era impura, aún así, Dios, ¿verdad?, por medio de Jesucristo demuestra su amor, porque Jesús le enseña a ella que ella, aún habiéndole tocado siendo impura, ella iba a recibir también su sanidad. No le echó fuera. Todo aquel que viene a Jesús y se humilla ante Él, Él le recibe y le perdona. Amén. También dice en ese versículo, en Efesios 4:32, que seamos misericordiosos. El tener misericordia para con los demás es tener compasión, es ser amables. Y tener compasión quizás a veces pudiéramos pensar que es un poco difícil, pero en realidad la compasión la vemos también reflejada en Jesucristo. Sabemos que el Padre envió a su Hijo y lo hizo porque tenía y tiene compasión por cada uno de nosotros. La compasión la demuestra en su acto de entregar su vida en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. No hay más grande salvación que la salvación de nuestras vidas por la misericordia de Jesucristo. Y si continuamos estudiando en la palabra, en Efesios 4:32, también nos dice que debemos ser perdonadores. El perdonar a nuestros hermanos o a aquellos que nos hacen un mal, quizás pareciera ser difícil y puede ser por diferentes circunstancias. Quizás hay personas que en el día a día pudiesen hacernos quizás algunas faltas y a veces se nos puede hacer difícil perdonar esas faltas de otras personas. Pero cuando realmente analizamos y reflexionamos que el perdón más grande lo recibimos en nuestras vidas, porque aún en nuestra naturaleza pecaminosa, que estábamos destinados a la perdición de nuestras vidas, Dios nos da la oportunidad por medio del perdón a través de Jesucristo para que tengamos vida eterna. Así es que el mejor ejemplo que nos da en la palabra es que Jesús, por Él mismo, podemos ser también perdonados. Pero hace falta que nosotros reconozcamos que nosotros necesitamos el perdón de Dios y que de esa misma manera como Él nos perdonó, así mismo nosotros debemos perdonar a aquellos que nos hacen mal. Ahora bien, ¿por qué debemos perdonar? Porque si nosotros no logramos perdonar a aquellos que nos ofenden, entonces nos alejamos de nuestra vida eterna. En la palabra nos dice que nosotros debemos perdonar a todos aquellos, no 7 veces como le dijo, ¿verdad, Pedro, a Jesús? Jesús le dijo no solamente 7, sino 70 veces 7. No hay una cantidad definida de veces que vamos a perdonar, pero sí es importante que
reflexionemos y veamos todas aquellas áreas de nuestras vidas que quizás están siendo afectadas porque quizás pudiera haber una raíz de amargura, quizás algún dolor pasado, pero el Señor nos dice que debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque es parte de lo que es necesario para estar preparados para ese gran encuentro con el Maestro. Y si vemos de esta forma, en este libro de los Efesios, vemos que Pablo es, ¿verdad?, quien escribe este libro y le escribe esta carta con destino a este pueblo, ¿verdad?, a Éfeso, y les está diciendo a ellos que los está exhortando, ¿verdad?, para que estén siempre sirviéndole al Señor y que aquello que fue enseñado por Pablo, que lo mantengan y lo retengan en sus corazones. Esta iglesia de Éfeso pues tuvo origen y comienzo en el segundo viaje de Pablo, ¿verdad?, a Éfeso, y estando allí comenzó a predicar la palabra. Y luego sabemos, ¿verdad?, según la palabra, que Pablo sale de allí de Éfeso, regresa a Jerusalén y un año después entonces Pablo regresa nuevamente a Éfeso y se mantiene allí con ellos 3 años predicando la palabra. Dentro de esos 3 años sabemos que esta iglesia fue creciendo y se convirtió en una de las iglesias más prominentes. Así es que esta iglesia continuó conociendo de la palabra del Señor, pero más allá de eso, supieron retener ese conocimiento y lo mantenían en sus corazones. Llega el momento donde ya Pablo, pues entonces decide enviar a Timoteo para que se mantuviera al frente, ¿verdad?, de la iglesia, y en ese momento entonces pasa un tiempo y tras los años, ¿verdad?, pasar, Pablo entonces fue llevado preso y estuvo entonces en Roma y se mantuvo preso de forma domiciliaria. En ese momento ya pues Pablo, estando en su domicilio sin poder salir, ¿verdad?, como podía hacerlo antes, en ese momento entonces algunas personas de las iglesias en algunos momentos iban y le visitaban. En un momento, un hombre llamado Tíquico fue a donde Pablo y en esa visita es entonces donde Tíquico, hablando con Pablo, les expresa, ¿verdad?, cómo la iglesia ha logrado mantenerse con ese fervor y ese amor, manteniéndose creyendo en lo que habían aprendido de Jesucristo. En el libro de los Efesios, Pablo comienza en el capítulo 1 dándole a ellos una introducción diciéndoles que ellos habían logrado recibir la unidad para ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en un comienzo la iglesia, lo que era el pueblo escogido de Dios era Israel, pero por medio de este sacrificio de Jesús, ellos, los gentiles, también habían recibido la oportunidad de ser parte y formar parte del cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 de los Efesios, entonces, Pablo les recuerda que por medio de este sacrificio también ellos recibieron vida, aun cuando ellos habían estado muertos en delitos de pecado. Entonces, ahí vemos cómo la misericordia de Dios también permite que aún ellos siendo gentiles, los efesios pudiesen conocer y recibir también y ser parte de lo que es la salvación. En el capítulo 3 de los Efesios vemos entonces cómo Pablo se introduce y les deja saber a ellos que él había sido escogido como apóstol de los gentiles para predicar la palabra, porque él había sido la persona que había recibido el misterio, o sea, le había sido revelado que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido para darle salvación a esta humanidad. Ahora bien, en el capítulo 4, que es de donde comenzamos a hablar en esta noche, entonces vemos cómo le hace un llamado para que como pueblo y como cuerpo de Cristo se mantengan unidos
Y es muy importante que para como cuerpo ellos puedan primero mantenerse unidos, pero unidos con el Espíritu Santo. Así es que es importante, como dice en Efesios 4, vamos a leer Efesios 4, 3, y allí nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del cuerpo de Dios está basada en tener la presencia del Espíritu Santo. Y esta es la que entonces nos llevará a disfrutar de la paz en medio de todos. Por eso procurad, pues, que el Espíritu Santo esté en nosotros, para que así todos juntos podamos disfrutar de la paz con el Señor. Amén. Y entonces seguimos leyendo en Efesios 4:4 y nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Toda la iglesia, el cuerpo de Dios, todos estamos regidos y dirigidos por Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. Somos un solo cuerpo. Un cuerpo donde todas sus partes se constituyen de todos nosotros los que somos creyentes, nacidos de nuevo, que formamos parte de lo que es la iglesia del Señor. Y aún, ¿verdad?, seamos llamados para ser evangelistas, ser maestros, o cualquier sea el llamado que el Señor nos haya puesto a cada uno, todos nosotros debemos permanecer unidos en el mismo espíritu para llevar su palabra. Debemos hacerlo de forma donde mantengamos una actitud de humildad entre todos. ¿Por qué? Porque el orgullo no es parte de lo que debe ser el carácter de un cristiano. Vamos entonces, dice en Efesios 4:5, que vamos a ¿qué? A ser parte de, dice, un solo Señor, tenemos una sola fe y un solo bautismo. Y seguimos con Efesios 4:6. ¿Por qué? Porque un solo Dios tenemos y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos caracteriza cuando estamos en un solo cuerpo unido, porque todos tenemos un solo Dios. Amén. Es un solo espíritu y nosotros todos debemos tener el mismo carácter, siguiendo este creer que tenemos una sola fe. Amén. Y un solo bautismo. Y entonces vemos, como dijimos ahorita, en el mismo libro de Efesios 4, versículo 11, que hay unos llamados que el Señor hace a su iglesia. En este caso vemos que Él mismo, ¿verdad?, constituyó a unos apóstoles. Dice que a otros los llevó a ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y cada cual va a trabajar en ese ministerio y ese llamado que el Señor les ha hecho. Quizás ahí no están todos, quizás tenemos que ver la parte de la adoración, la alabanza. Cualquier sea ese trabajo que hagamos en la iglesia, el Señor nos ha dado ese llamado. Y debemos entender de que todos juntos, unidos, llevamos ese gran deseo y plan de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que esta salvación también, esta palabra de verdad, sea llevada a otros, para que también puedan disfrutar de la salvación. Así que a fin, dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que nosotros, a medida vamos trabajando y llevando el ministerio, a cada cual se le ha llamado a un trabajo en específico. Debemos buscar de que cada día, en medio de ese llamado que llevamos, podamos honrar al Señor y que entre todos juntos podamos tener armonía y cumplir el gran plan de Dios para su iglesia. Amén. Y entonces seguimos leyendo en el 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día nosotros vamos siendo transformados cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Cuando se lo permitimos, el Espíritu Santo entra en nuestro ser y va a ir trabajando aquellas áreas de nuestras vidas que el Señor desea que sean cambiadas y transformadas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos cada día buscando ser como Cristo. Amén. Así que seguimos en el mismo libro de Efesios capítulo 4 y vamos a seguir en el versículo 17. Y ahí nos va a llevar a entender cómo debemos vivir como hijos de luz. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo le está diciendo, ustedes han conocido de Jesucristo y ya al conocerle y haberlo recibido en sus corazones, era el momento de permanecer en el proceso de ser cada día perfeccionado para estar preparados para el gran momento, con ese encuentro que todos nosotros también va a llegar el día que también nos tendremos que encontrar con el Maestro. Así es que comienza diciéndole, no permitan y no entren en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque la mente humana busca satisfacer muchas veces los deseos de la carne si no estamos, ¿verdad?, bien llenos del Espíritu Santo. Los deseos carnales nos van a llevar a buscar hacer cosas que a Dios no les agrada. Así es que le está diciendo a ellos, ¿verdad?, a los efesios, que se mantengan, ¿verdad?, bien preparados con sus mentes aptas ¿para qué? Para cumplir con aquellas cosas y satisfacer aquellas cosas que sí son espirituales. En el 18 continúa diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque donde no está la presencia de Dios, realmente, pues la persona va a tender a hacer aquellas cosas que son sus deseos carnales. Pero esos son aquellos gentiles que no habían conocido y no servían al Señor. O sea, no podemos ser imitadores de aquellos que no sirven al Señor. Más bien debemos ser imitadores de Jesucristo. Seguimos entonces en el versículo 22 del mismo capítulo 4 y leemos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, cuando no habíamos conocido y aceptado a Jesucristo como Salvador, pues nuestra vida era diferente. Iba atrás, ¿verdad?, aquellos deseos que quizás no eran los mejores y, ¿verdad?, no eran agradables al Señor. Pero una vez nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, Él va trabajando, el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva entonces a ir corrigiendo todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Aquella manera de ser que era, ¿verdad?, antes de conocerle, pues quedó atrás. Ya eso, ya no va a ser parte de mí. Jesús entonces me enseña a mí con su ejemplo en la palabra cómo yo debo de ser como cristiana para estar preparada en ese momento de yo ir ante la presencia de mi Dios. Y entonces dice en el 23, continuamos leyendo, y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un cambio en mi forma de ser, en mi forma de pensar, porque ya entonces yo no voy a pensar según mis deseos. Dice entonces que ya en mí no hay un libre albedrío.
Yo tengo que aprender del Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Buscando la palabra, leyendo la Biblia, nutriéndome con lo que es la verdad del Señor. Y por medio de la lectura de la palabra es que entonces el Espíritu Santo va a hacer cambios en mi vida. Si no logro leer la palabra, porque quizás el deseo no lo tengo en mí, es más difícil para que ocurra una transformación en mi vida. Pero si en mí está el deseo que el Señor haga un cambio, la palabra del Señor está aquí disponible para que yo haga de ella parte de mi vida y ella transforme mi forma de ser. Así es que en el 24 dice, vestíos del nuevo ¿qué? Hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces debemos vestirnos, o sea, nuestra forma de ser va a ser diferente, pero ahora vamos a ser según Dios quiere y desea que yo sea. ¿Por qué? Porque de la forma de ser de quien era yo antes, esa se quedó atrás. Cuando Jesucristo, por medio de Él, son perdonados mis pecados, aquellas cosas ya quedaron atrás. Pero entonces hoy debo saber cómo debo de actuar. Y más adelante vemos entonces algunos ejemplos que les presenta Pablo a ellos. Y continuamos y dice en el 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto es bien importante. Es importante que siempre estemos con la verdad y cuando vayamos a hablar de otras personas, ¿qué nos está instando en este versículo? Que siempre hablemos la verdad. Que no vayamos con mentiras, que no vayamos con murmuraciones, hablando cosas que no son, ¿verdad?, correctas. El Señor nos lleva, hablemos siempre la verdad y hablemos bien de los demás. Amén. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. No vamos a herir a aquellos que también son parte del cuerpo de Cristo. Dice en el 26, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aquí vemos dos detalles, dos puntos importantes. Nos dice, si nos airamos, porque va a llegar el momento que en nuestras vidas suceden algunas situaciones que nos pueden llevar a irar. Pero, ¿qué nos está recomendando? Y nos dice, si te airas, mira que no peques, porque muchas veces podemos decir algunas cosas que pueden herir a otras personas. Y eso entonces va a llevar en cuenta lo que es un pecado. Y luego entonces tendríamos que ir a lo que es el perdón, pedir perdón y también ser perdonado. Así que si nos airamos, no pequemos. También dice que no siga el enojo como que pasa un día tras otro. Que si hoy tuve un enojo y tengo que resolver alguna situación con alguna persona, que no espera el día de mañana, sino que hoy mismo busque la forma de sanar eso que ha sucedido. ¿Por qué? Porque nadie sabe ese momento donde quizás hoy estamos, dormimos, pero ¿y si mañana no tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos y no pudimos sanar y pedir perdón por esa falta? Pues entonces en ese gran momento, cuando tengamos que ir ante el Señor, no tuvimos el momento previo de resolver una situación que necesitaba un perdón o pedir un perdón. Así es que es importante que se resuelvan nuestras situaciones con otras personas antes de que pase el día. Hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque es parte de estar preparados para ese gran encuentro. Amén. Dice también que en el 28, el que hurtaba, ¿qué nos dice? Que no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba era un comportamiento del viejo hombre, pero cuando ya aceptamos a Jesucristo,
nos está diciendo, no hurtes más. Ya ese comportamiento no es agradable al Señor. Así es que mejor es trabajar y de lo que nosotros trabajemos, poder compartir con otras personas que también tienen necesidad. Y continuamos. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena, la que es necesaria para edificación, a fin de dar gracias. ¿A quiénes? Pues a los oyentes. Quiere decir, cuidado con lo que decimos, que todo lo que hablemos sean palabras para edificar a otras personas, que no utilicemos nuestra boca y nuestras palabras para hablar de cosas que no son de provecho o que puedan herir a otras personas. Así es que vemos en todo este pasaje unos comportamientos que nos llevan, ¿verdad?, a ser aptos o no para estar bien delante del Señor. Así es que, ¿qué nos está pidiendo? Que corrijamos muchas de nuestras actitudes, malas actitudes que nos llevan a estar, ¿verdad?, mal delante del Señor. Así es que dice en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cuando cometemos este tipo de actos, ¿verdad?, negativos, lo que sucede es que el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos y somos sellados con el Espíritu Santo. Pero si cometemos una falta, Él se entristece porque Él espera que nosotros nos comportemos de forma agradable a Dios. Así es que, mi hermano, en este verso 32, vemos también que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí hay tres palabras: benigno, misericordioso y perdonándonos. Así es que ser benigno es ser personas buenas, amables con otros. Misericordioso es ser compasivo, y el perdón. También, ¿verdad?, vemos que en el libro de Gálatas, si nosotros vamos en Gálatas 5, vamos a versículo 22. Ahí vemos también una descripción de estos frutos que son del Espíritu, y comienza diciendo, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad y fe. Todo aquel que disfruta y goza del Espíritu Santo, por medio de la transformación del Espíritu Santo, vemos que la transformación en esas personas, vamos a ver que estos frutos se van a ver manifestados. Es importante que como cristianos día a día nos sentemos y reflexionemos si estos frutos están siendo manifiestos en nuestras vidas, si alguno de ellos todavía necesita pues ser trabajado. Nosotros como cristianos debemos presentarnos en oración ante Dios para que sea el mismo Espíritu Santo quien nos ayude a ser transformado e ir también cambiando en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es agradable al Señor el que estos frutos sean manifiestos en nosotros. Amén. Dice también en el 23, de los frutos también vemos la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre, hermanos, es una persona que, ¿verdad?, la palabra viene de manso, y es una persona pues amable. Es una persona que tiene autocontrol. Es importante también que nosotros podamos saber trabajar en cada situación con nuestro carácter y sepamos ser amables también con las demás personas. Amén. La templanza igual. Ahora bien, seguimos entonces en el 26. En el versículo 26 dice, no nos
hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Más bien, ¿qué hacemos? Buscar la paz. Saber, ¿verdad? Tener comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque todos estos frutos lo que nos lleva es a mantenernos unidos en el Espíritu Santo y mantener una comunión, una paz, y así podremos experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas. Ahora bien, también vamos a ver que es importante, hermanos, que hay unos puntos en donde nosotros debemos también, ¿verdad?, reflexionar para saber qué cosas le agradan a Dios. Número 1, es importante que nosotros tengamos fe en Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante, ¿verdad?, que todo cristiano comience dando un paso de fe. Una vez, por medio de esa fe, aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, pues entonces, de ese momento en adelante, por medio de esa fe, entonces es que nuestras obras deben ir acorde a nuestra fe. Número 2, debemos también tener temor ¿de quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios se complace cuando nosotros tenemos temor de Él, cuando podemos ser obedientes a su palabra. El ser obediente es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios no espera sacrificios de nosotros. Más bien lo que a Dios le agrada es que podamos ser obedientes a lo que Él está esperando de nosotros. Es importante también reconocer que como cristianos debemos estar preparados para hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es estar apto ¿para qué? Para hacer buenas obras. Amén. También debemos estar dispuestos y preparados, porque un cristiano cuando ya tiene a Jesucristo en su corazón, el agradecimiento por ese gran regalo de la salvación nos lleva a nosotros a expresar nuestro agradecimiento en alabanza. Así es que eso también lo espera Dios de parte de nosotros. Y es muy importante que nuestro crecimiento espiritual vaya cada día creciendo gradualmente por medio de ¿qué? De la oración, por medio de la lectura de la palabra, por el ayuno. Hay que sacar tiempo para hacer una búsqueda personal, individual, y también congregarse en la iglesia para que junto con los hermanos podamos todos adorar al Señor, escuchar la palabra y así nutrirnos con aquella palabra que es necesaria para nuestro vivir diario. ¿Cómo prepararnos? Eso es un deber y responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Para que cuando llegue ese día estemos preparados. El Señor está ya ahí, dado. Él dio su vida. Solo esperamos, y Él espera, que cada uno de nosotros diariamente nos demos y estemos dispuestos a servirle. Y si aún para aquellos amigos que no han conocido y han aceptado a Jesucristo como su Salvador, es un momento, ¿verdad?, muy bueno para que entonces también considere esta palabra y considere de que Dios tiene un regalo especial para sus vidas y que el mejor regalo que cada ser humano puede recibir lo ha recibido por medio de la salvación, de ese sacrificio de Jesucristo. Así que en este día vamos a reflexionar y vamos a comprender que si yo he creído y he aceptado a Jesucristo en mi vida como mi Salvador, también debo prepararme día a día para que ese momento cuando yo tenga que ir ante la presencia de mi Dios, yo pueda ir ante Él y pueda estar de una forma agradable para recibir mi salvación de vida eterna. Amén. Así es que
si en mi vida todavía hubiese algo, o en su vida hubiese algo que todavía usted entiende que hay que ir trabajando y permitiéndole al Espíritu Santo que vaya trabajando en esa área, hay que ir ante Dios, hay que arrodillarse, hay que pedirle y decirle: Señor, ten misericordia de mí y ayúdame para que esto yo pueda cambiar. Permite que si aún hay alguna raíz de amargura en mi corazón, si hay heridas, si es que me han hecho algo y yo pues quizás no lo puedo superar, es que no logro perdonar, este es el momento. Este es el momento de perdonar. ¿Por qué? Porque la vida eterna se pone en juego y Dios no quiere eso para ti ni para mí. La salvación es muy importante y el perdonar es necesario. ¿Para qué? Para que logremos entrar en el camino de la salvación de vida eterna. No permitamos que el enemigo utilice estas cosas, ni el no perdonar, para que entonces perdamos nuestra salvación. Hay tantos beneficios del perdón que debemos hacer de nosotros el perdonar a los demás, que no es fácil, porque no lo es, pero es necesario, porque si entendemos que el perdonar es necesario para mi vida, es porque también otros también me van a perdonar. Yo necesito el perdón de otros y yo debo dar también el perdón para aquellos que quizás me han hecho algún daño. Así es que Dios nos está llamando a que nos preparemos, porque ya es tiempo de estar listo. La venida del Hijo del Hombre se acerca. Así es que procuremos estar preparados para esa gran llegada. Estemos listos, hermanos. Apresurado es la llegada del Señor Jesucristo para nosotros. Así es que todas esas peticiones que se han recibido para nosotros aquí en la iglesia, vamos a hacer una oración y las vamos a presentar al Señor, pidiéndoles que Él ponga así su mano y pueda contestar cada petición. Así es que yo les pido que todos nos unamos en oración en este momento ante el Padre. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque en este momento hemos llevado, Señor, este estudio de tu palabra, porque tú, Dios amado, nos recuerdas que debemos estar preparados para ese gran momento. Mira, Dios amado, cada una de las peticiones que se han presentado, Dios mío, en este estudio. Te pido que tú seas, Señor, contestando cada petición y que cada uno de ellos pueda recibir tu bendición. Si hubiese un enfermo, te pido, Dios amado, que tú le visites y le toques en este momento y que tu mano sanadora se pose, Señor, en los enfermos y reciban tu sanidad. Oh Dios amado, todas estas peticiones las dejamos en tus manos y yo he orado creyendo que en tu nombre hay poder y que tu bendición va a ser sobre cada uno de ellos y de sus familias. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén.